Y bueno, estamos aquí en la lección 6, el Mesías, que es mediador y rey. Y esta lección parece sencilla, pero además de sencilla es muy importante, ¿sí? Demasiado importante, porque el mismo maestro en uno de los evangelios, o en dos, Mateo, Lucas y Juan, creo, no sé si en Marcos, él habla que iban a venir falsos profetas y falsos mesías. Y han venido muchos falsos mesías, ¿verdad? Y han desviado la vista, los ojos de las personas del Mesías, como dice Hebreos 12, verso 2, puesto los ojos en Yahoshua, o Yeshua, o Jesús, como muchos lo conocen, el autor y consumador de la confianza a Yahweh, de la emuná, de la fe, ¿verdad? De la obediencia, de la fidelidad más bien. Entonces, vamos a ver este estudio dándole la gloria a nuestro Padre Celestial y honrando la obra de nuestro amado Mesías Yahoshua, ¿verdad? Quien es mediador y rey. Amén. El texto clave de esta lección está, y nos vamos a ir rápido, ¿verdad? En esta lección no nos vamos a tardar mucho, en Hechos 4:12, que dice así, ¿verdad? Dice lo siguiente, Hechos 4:12, por eso me gusta Lisburg, ¿verdad? Porque aquí mismo podemos revisar los versículos. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, ¿sí? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Es decir, no hay otro nombre, no hay otra autoridad. El nombre dice mucho de la persona, el nombre es la persona, ¿verdad? Entonces, a través del Mashiach, del Mesías Yahoshua, o Yeshua, es en el cual nosotros nos salvamos, ¿sí? Ok, ese es el texto clave. Y en la lectura bíblica de 4:12 al 16 dice lo siguiente, que la palabra, dice, es más cortante que espada de dos filos, ¿verdad? Penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de el interior del hombre, ¿verdad? Habíamos visto esa palabra mente en un estudio pasado. Es el interior, ¿verdad? Lo más interior de tu ser. No existe criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es a Yahweh. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote, quien es el Cohen Gadol, que ha atravesado el cielo, Yahoshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, nuestra creencia, porque no tenemos un Cohen Gadol que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo, ¿verdad? Pero sin pecado. Ok. Entonces, esta es la lectura bíblica. La puede usted anotar, la puede usted leer, etcétera, en Hebreos capítulo 4, verso 12 al 16. Bueno, al terminar el ministerio del templo, ¿y esto qué significa? Ahorita lo vamos a ver. Los Cohen o sacerdotes no podían ya ser mediadores del pueblo ante Yahweh, ni los reyes hebreos podían dirigir los destinos del pueblo, porque estaban dirigidos por otros pueblos, porque eran esclavizados, eran colonizados. Entonces, Yahweh levantó al Mesías como mediador de la alianza renovada y como el nuevo rey de Israel, el nuevo ungido, ¿verdad? Entonces, vámonos aquí. ¿Cuándo terminó el ministerio del templo en Israel? Un poco de historia, ¿verdad? Dice, el templo de Jerusalén fue el lugar sagrado del judaísmo. Bueno, no tan solo del judaísmo, sino de Israel, donde se realizaban los rituales y sacrificios religiosos de todo Israel, de las 12 tribus. El templo fue construido por el rey Salomón en el siglo X antes del Mesías y se consideraba el centro del culto del pueblo de Israel, ¿verdad? Y después del pueblo judío, quien se quedó en esa tierra. El primer templo fue construido por el rey Salomón en el siglo X antes del Mesías y se consideraba el centro del culto judío o de Israel. Bueno, en este caso ya judío. El templo fue destruido por los babilonios
en el año 586 antes del Mesías, cuando fue sitiado Jerusalén durante el reinado de Nabucodonosor II. El segundo templo. Después de la destrucción del primer templo, los judíos construyeron un segundo templo en el siglo VI antes del Mesías. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después del Mesías, durante la primera guerra judeo-romana. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué hablamos aquí del ministerio del templo y del nuevo pacto renovado? Por el cambio del sacerdocio y el cambio de la ofrenda, ¿sí? Antes los levitas, a través del sacrificio, rociaban la sangre hacia las personas, con un poco de agua era mezclada la sangre, y se purificaban las personas de todo pecado, de toda transgresión, de toda rebeldía. Los que iban con un corazón contrito y humillado a recibir el perdón de Yahweh a través del sacrificio y de la sangre de los corderos inmolados. Entonces, el ministerio del templo se refiere al periodo en que los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los Cohen y los Cohen Gadol, ejercían sus funciones en el templo. El ministerio del templo incluía la celebración de los rituales y sacrificios religiosos, la interpretación de la Torá de la ley de Israel, y también de los ritos orales que se iban pasando sus antepasados de judío en judío, ¿verdad? De generación judía en generación judía. Y la administración de los bienes del templo. Ellos eran los encargados, los Cohen, la tribu de Leví, y los sacerdotes del templo. ¿Qué sucedió? El fin del ministerio del templo. El fin del ministerio del templo se produjo con la destrucción del segundo templo en el año 70 después del Mesías por los romanos. Después de la destrucción del templo, los judíos se dispersaron por todo el mundo y el judaísmo se convirtió en una religión sin un templo central, sin un lugar, sin un Mishkan, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La pérdida del templo significó la pérdida del centro del culto judío y la dispersión de la comunidad judía. Sin embargo, el judaísmo continuó existiendo y se desarrolló en diferentes formas y expresiones. De este punto se comenzaron a hacer las sinagogas, ¿verdad? Ya había sinagogas, había centros de reunión porque el templo no funcionaba, ¿sí? Ok. Entonces, en nuestro estudio están las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿De qué habla el estudio? Estamos hablando del Mesías, mediador y rey. Primera pregunta dice: ¿puede el pecador ir directamente al Padre sin ningún mediador? ¿Puede el pecador ir directamente al Padre sin mediador? Aquí dice la escritura en Juan 14:6. Yahoshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿todo es a través del Mesías? Sí. ¿Es a través de alguien más? No. ¿Es a través del Mesías? Sí. Yahoshua, sí. ¿Es a través de alguien más? ¿De algún hombre? ¿De alguna mujer? ¿De algún animal? ¿Puedo hacer un sacrificio y decir que Él es mi mediador? No. Ya no se necesita hacer ningún sacrificio. Ya tenemos a Yahoshua, nuestro Mesías y nuestro Redentor, nuestro Mesías y nuestro mediador. Ok, segunda pregunta: ¿cuántos mediadores hay entre Yahweh y el hombre? ¿Cuántos mediadores hay? Vamos a ver, 1 de Timoteo 2, del 3 al 6, dice, vamos a ponerlo acá abajo, dice, bueno, sí, a ver, vamos a... Vamos aquí.
Vamos a la pregunta 2, ¿verdad? Déjenme acomodarlo aquí. Ok. Vamos a la pregunta 2. Dice, ¿cuántos mediadores hay entre Yahweh y el hombre? Dice, Yahweh nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Verso 5. Porque hay un solo Elohim. Lo dice Deuteronomio capítulo 6. ¿Verdad? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Hay un solo poderoso y un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Quién es el mediador? Yahoshua el Mashiach hombre, ¿verdad? Yahoshua el Mashiach hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué dice hombre? Porque el espíritu del anti-Mashiach, ¿sí?, niega que Yahoshua vino en carne, que se convirtió en un hombre, que ese ser, que era el hijo de Yahweh, que era semejante al poderoso, quiere decir que era poderoso, se despojó de ser divino, como dice Filipenses capítulo 2, si no mal recuerdo, ¿sí? Se despojó de ser igual al poderoso y se hizo siervo, se hizo un ser humano, se hizo un hombre, ¿sí? Y se dio en rescate por todos, ¿sí? Por eso Él es el mediador entre el Todopoderoso y el ser humano. Yahoshua, nuestro Mesías, nuestro ungido Rey, ¿sí? Entonces, ¿hay alguien más como mediador? No hay ninguno más, solamente Él, por eso aquí lo dice. Amén. Un solo mediador, no hay más de mediador. Entonces, todas las personas que les hayan impuesto cualquier mediador, sea un ángel, sea un santo, ¿verdad?, entre comillas, sea cualquier personaje de la Biblia, están fallando en la interpretación y lo están llevando al error. Usted no tiene por qué adorar, ni guardarle pleitesía, ni honra a ningún otro hombre, mujer, animal, etcétera, del cual se habla en la Biblia, ¿sí? Y que usted lo pueda considerar un mediador, porque no hay más mediador más que Yahoshua, ¿verdad? Un solo mediador, como dice Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahoshua el Mashiach hombre. Ok. Entonces vamos a terminar rápido este estudio. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué otra función ejerce el Mesías en favor nuestro? Vamos a ver. ¿Qué otra función ejerce el Mashiach, el Mesías, en favor nuestro? Vamos a ver. Dice, el sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yahoshua, el hijo de Elohim, o sea, mediante el sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yahoshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra creencia, nuestra confesión, lo que hemos declarado con nuestra boca y le hemos enseñado inclusive a más personas y que estamos enseñando nuevamente hoy. 15. Porque no tenemos un Cohen Gadol que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, un sumo sacerdote, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero Él sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en un tiempo oportuno. ¿Cuál es otra de las funciones que ha hecho nuestro Mesías? Que nos permite acercarnos a Yahweh, al trono de la gracia. Nos permite que alcancemos misericordia. Nos permite que hallemos el favor del Padre. Esto es la gracia, el favor del Padre. El favor que nos ha hecho a través de enviar a su Hijo, a través de poner un mediador, a través de poner un ungido que
por medio de ser obediente hasta la muerte sin pecado, nos ha dado la salvación, ¿sí? Y que ahora es el Cohen Gadol, el intercesor, ¿verdad? El mediador entre Yahweh y el ser humano, ¿sí? Amén. Ok, entonces, ¿qué dice Hebreos 2:17? ¿Cuáles son las funciones que hace nuestro Mesías en favor nuestro? Hebreos 2, capítulo 2, verso 17 dice: por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un Cohen Gadol misericordioso. Él puede compadecerse, Él nos comprende porque Él fue ser humano, ahora nos comprende como ser humano. Un Cohen Gadol misericordioso y fiel en el servicio delante del Todopoderoso para expiar los pecados del pueblo, es decir, para quitar los pecados del pueblo, del que lo sigue, del olivo natural más el olivo silvestre que fue injertado, de los que han aceptado al Mashiach como su amo, como su dueño, y entonces se han sujetado a la palabra de Yahweh, al amor de Yahweh, a la Ruach de Yahweh, y han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos creer acerca de Yahoshua para tener vida eterna, verdad? Vida también aquí. Dice Juan 20:31. Dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yahoshua es el Mesías, el ungido de Yahweh, el Hijo del Todopoderoso, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿A través de quién? De Yahoshua, del Hijo de Elohim, de Yeshua o de Jesús, como muchos lo conocen. Y a través de creer, de mantenerse firmes en lo que la palabra dice, firmes en lo que hemos leído, en lo que hemos oído, en lo que se ha interiorizado en nuestra mente y en nuestro corazón, debemos retener con firmeza lo que hemos creído. Entonces vamos a tener vida, ¿sí? Por medio de su autoridad, por medio de su nombre. Porque cuando usted recibe esa vida, usted recibe de la Ruach de Yahweh por medio de Yahoshua, y al recibir de la Ruach de Yahweh, usted recibe una autoridad y se vuelve, como dice por ahí la palabra, no me acuerdo qué parte es, se vuelve la justicia de Yahweh en el Mashiach. Usted es la justicia de Yahweh en la tierra. Usted es un embajador del reino de Yahweh. Por tanto, el Padre le da la autoridad, le da el poder para actuar. ¿Cómo va a actuar? Por medio de la palabra. Usted tiene que declarar la palabra. Amén. Y todo lo que diga creyéndolo será hecho, porque usted le está hablando la palabra, no está hablando lo que usted quiere, ¿verdad? Ahora están enseñando muy mal en algunos grupos religiosos diciendo que usted puede visualizar un auto, visualizar una casa y estar con una mantra exigiendo y que se le va a dar, ¿verdad? Se le va a dar su auto, se le va a dar la casa, se le va a dar lo que pida. Eso sí, seguramente exigiendo una ofrenda o un diezmo para que se cumpla la palabra. Eso es un engaño, ¿verdad? Es un engaño, es una teología falsa, es una teología engañosa que puede costarle la vida aquí en la tierra, que usted viva correctamente porque ha perdido recursos, porque ha tenido ahorita un desencuentro, porque entonces ha rechazado la palabra del Padre por haber sido engañado, extorsionado, y que ahora deja usted el camino. No deje usted el camino, la culpa no la tiene la palabra, la culpa no la tiene el Padre, no la tiene nuestro Mashiach, la culpa la tiene usted por dejarse engañar y creer en la mentira que está siendo enseñada, ¿sí? Entonces, debemos de tener una firmeza. Pregunta 5. ¿Cuáles son las funciones de un Mesías o de nuestro Mesías? Vamos a Levítico 8, del verso 10 al 12. Levítico capítulo 8, verso 10 al 12. Dice así la palabra. Vamos aquí. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, o sea, la tienda sagrada, y todo lo que había en él, consagrándolos así.
roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar, todos sus utensilios y la fuente con su base para consagrarlos. Derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Esa es una de las funciones de un Cohen. Y nuestro Mashiach, siendo Cohen ahorita actual, ¿verdad? El Cohen Gadol, él nos consagra para Yahweh, para que nosotros le sirvamos. ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Batallar contra su pecado? Sí. ¿Batallar hasta la muerte? Sí. Pero sobre todo clamar al Padre para que Él cambie su mente, su corazón, para que lo unja con su Ruach HaKodesh y para que le ayude a perdonar todo, a perdonarse usted mismo todo su pecado, toda su transgresión, toda su rebeldía, porque le ha traído fracaso, le ha traído tristeza, le ha traído depresión, le ha traído ansiedad, le ha traído muchas cosas malas a su vida, y lo que usted necesita es perdonarse. Necesita usted recibir del amor del Padre, pero si usted no se perdona, usted no puede recibir del amor del Padre. Usted necesita perdonarse en verdad, usted necesita batallar, pero con la ayuda del Espíritu del Padre. Usted necesita clamar al Padre, pedirle ayuda, pedirle que le perdone, pedirle que le ayude, pedirle que le ame, y usted necesita perdonarse. Si usted no se perdona, nuestro Padre Celestial no puede perdonarle. Si usted no se perdona, nuestro Padre Celestial no puede sanarle. Si usted no se perdona, nuestro Padre Celestial no puede actuar en usted, porque usted tiene una coraza en su corazón, tiene el corazón endurecido porque no se ha podido perdonar. Perdónese, perdone también a los demás, porque si usted no perdona a los demás, no va a poder perdonarse. Perdónese a todo el que ha abusado de usted, el que lo ha dañado. Entregue lo que le han robado, entréguelo en su corazón. Ya se lo robaron, ya no lo tiene. Ahora entréguelo de manera espiritual, de manera en su mente, su corazón. ¿Sí? Haga usted teshuvá, haga usted un arrepentimiento, arrepiéntase de lo malo que ha hecho y pídale al Padre que le ayude a reconocer sus errores y que le ayude a perdonarse, que cambie usted su camino, que si usted se dirige hacia lo malo continuamente, que usted se vuelva, dé una vuelta de 180 grados y se regrese a un camino de lo correcto, a un camino de lo agradable, a un camino de lo bueno. Entonces así nuestro Padre Celestial podrá a usted consagrarlo, lo podrá ungir, ¿verdad? Para que usted le sirva, para que usted camine por el camino de la gracia, del favor, de la vida, ¿sí? Ok. ¿Qué otra cosa hace que espía los pecados, verdad? Dice Hebreos 2:17, por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un Cohen Gadol misericordioso y fiel, ¿verdad? Ya lo dijimos, en el servicio delante de Elohim para quitar los pecados del pueblo. ¿Qué debemos creer acerca de Yahushua para tener vida? Dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean, que tengan firmeza. Mire, usted no puede tener firmeza si usted no lee la Biblia. Usted no puede tener firmeza si usted no va y lee la historia. Comienza a buscar la historia, comienza a buscar en la arqueología bíblica y se comienza a dar cuenta que lo que la Biblia dice es correcto. Es la realidad de lo que pasó en este tiempo. Ya hay muchas cosas que se han encontrado que demuestran muchos puntos de la Biblia. Inclusive hay un libro que habla de arqueología bíblica. Vaya usted y léalo. Investigue todo lo que han hallado y todo lo que han encontrado, y su fe, su creer sea más firme, sea más fuerte, y usted pueda tener un buen cimiento para que usted pueda creer lo que la Biblia dice. Y entonces cuando usted lea la Escritura, usted se vaya afirmando cada vez más y vaya construyendo el piso de esa casa, las paredes, hasta que comience a construir usted el techo, las ventanas y todo, y su casa sea firme. Su cuerpo, su vida sea receptora de la Ruach de Yahweh, del Espíritu del Padre, para que tenga usted vida, ¿verdad? Y vida eterna.
Entonces, en 1 Corintios 8, 6, ¿qué otra cosa debemos de creer de Yahushua? Dice, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre de quien proceden todas las cosas, y para quien vivimos para Yahweh, para el soberano supremo, y un solo soberano, nuestro Señor, nuestro amo. Aquí, ¿verdad? Mientras estamos aquí, nosotros tenemos a quien darle cuentas, a Yahushua, nuestro Mashiach. Y cuando usted se va al libro de Juan, capítulo 14, 15, 16, el Mashiach ahí le repite varias veces que obedezca los mandamientos, que si usted lo ama, que guarde su palabra, y su palabra no es suya, es la palabra de Yahweh. Esto es los mandamientos, porque ese evangelio que se escribió, o eso que fue dicho por el Mashiach, fue dicho cuando no había Nuevo Testamento, no se había escrito. Él está hablando de la palabra del Padre que está en el llamado Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, un solo soberano Yahushua, un solo Señor, un solo amo. Nosotros somos ahorita esclavos por amor del Mashiach y de nuestro soberano supremo, Yahweh, ¿sí? Mediante el cual existen todas las cosas, porque fue mediante el cual se crearon las cosas, y por medio de quien vivimos también nosotros. Tenemos una vida en sinjá, en alegría, en shalom, en paz, ¿verdad? En misericordia del Padre, en el favor del Padre, ¿sí? La famosa gracia, el favor del Padre, es decir, lo que el Padre ha hecho por nosotros, ¿verdad? A través del Mesías, ¿sí? Y estamos muy agradecidos y usted tiene que recibirlo, ¿verdad? ¿Sí? Y es lo que debemos de creer. Pregunta 5, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto, vamos al 6. ¿Nació Yahushua con la misión de ser rey de Israel? Dice, ¿nació Yahushua con la misión de ser rey de Israel? Sí. Mira, vas a concebir en tu vientre, Lucas, ¿verdad? Capítulo 1, versos 31 al 33, dice, mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Es decir, sobre Israel. ¿Sí? Juan 1:49, ¿qué dice? Natanael le respondió, Rabí, a Yahushua, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel, el rey prometido, ¿verdad? El Mashiach, el ungido para ser rey. Y en Juan 18:33, otra vez vemos la misión de ser rey de Yahushua. Dice, llamó a Yahushua y le preguntó, ¿eres tú el rey de los yahuditas? Yahushua le respondió, ¿preguntas eso por ti mismo? O sea, ¿tú tienes la duda o otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso yo soy yahudita? Tu propia nación y los principales Cohen, ¿sí?, te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Yahushua contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no me entregaran a los dirigentes yahuditas. Pero es que mi reino no es de aquí. Ok, su reino no viene de la tierra, su reino viene del cielo, viene de Yahweh. Punto 7. ¿Por ser quien debemos ofrecer homenaje a Yahushua? ¿Por qué debemos ofrecer homenaje a Yahushua? ¿Quién es Yahushua para que le ofrezcamos homenaje? Juan, capítulo 12, verso 13. Dice, tomó ramas de palmera y salió a recibirlo el pueblo, ¿verdad? Y lo aclamaban a gritos cuando entró a Jerusalén, le decían, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. ¿Reconoció el pueblo de Israel en el momento a Yahushua como el Salvador? Sí. Amén. Le dicen, Hoshiana, sálvanos. Hoshiana, sálvanos. Sálvanos a nosotros. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. ¿Reconocieron que era rey? Sí. Amén. ¿Nosotros debemos reconocerlo? Sí, también.
Salmo 2, versos 11 y 12, dice: sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia, honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Feliz es todo lo que en Él se refugia. Nosotros debemos refugiarnos en Yahoshua, porque, hermanos, lamentablemente, ¿verdad?, no somos, hemos sido apartados, pero no somos perfectos, fallamos, ¿verdad? Y a veces cometemos errores, pecados, y tenemos que regresar al camino a través del arrepentimiento, a través del perdón a Yahweh por medio de su Hijo. Debemos de honrar al Hijo reconociéndolo como Mashiach, reconociéndolo como soberano, como Señor, ¿verdad? Como lo entienden así muchos más fácil, reconociéndolo como soberano, como amo y ungido, y al cual tenemos que obedecer, ¿sí? Y nos refugiamos en Él porque Él es nuestro Salvador, nuestro Mediador, nuestro Mesías, nuestro Rey. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice: y vi, dice, cómo venía en un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Estaba vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Los ejércitos en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro y con vara, ¿verdad? Con vara de hierro los va a guiar. Ok. Yahoshua viene como rey a dirigir la tierra. Entonces hasta ahí son nuestras preguntas. Otros textos adicionales que tenemos en Lucas 3:6, que dice Lucas 3:6, dice: y toda persona verá la salvación de Elohim a través de Yahoshua, ¿verdad? Lucas 2:34, Shimón los bendijo y le dijo a Miriam, su madre: mira, este se ha puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Por eso es que los dirigentes yahuditas no lo recibieron, ¿verdad? Al contrario, lo entregaron a la muerte, ¿sí? Fueron en contra de él, ¿verdad? Y lo rechazaron. Los dirigentes yahuditas, no todo el pueblo judío, porque tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, ¿sí? Y la primera iglesia, la iglesia primitiva, estaba formada por judíos, ¿sí? O sea que no lo rechazaron los judíos, lo rechazaron las autoridades religiosas, ¿sí? Y hoy de alguna manera sucede lo mismo, porque muchas autoridades religiosas declaran que los mandamientos del Padre ya fueron quitados, y dicen que no hay que obedecer los mandamientos porque no, bueno, no sé por qué, ¿no? Porque ya ha sido cambiado, no sé, porque se interpreta mal la escritura, rechazando al Mesías, que en Juan 14, 15 y 16 dice que debemos de obedecer la palabra de Yahweh. Hebreos 5:9 dice: y al ser perfeccionado, esto es Yahoshua, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que, aquí lo dice claramente, le obedecen. Tenemos que obedecer los mandamientos, sí. ¿Por qué? Por amor, ya no por miedo, porque ya la muerte y el pecado han sido derrotados, ¿sí? Ya no tienen poder por causa del Mashiach Yahoshua, y por todo el que se allega a la sangre del Cordero para ser limpiado, para ser comprado y para recibir la Ruach HaKodesh, que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Ok. ¿Qué dice Juan 3:18? Ya vamos a terminar. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim, Hijo de Elohim, ¿sí? Hay muchos ateos y hay mucha gente que quizá no crean en Yahoshua, ¿sí? Y hay muchos otros que creen pero se condenan. No debes de condenarte. El mismo Pablo en una de las cartas dice: bendito el hombre aquel que no se condena. ¿Y esto cómo se puede entender? Ya hemos sido perdonados. Acuérdense que en Hebreos capítulo 10 el Padre dice: ya no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. El Padre ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya completó la obra.
Ahora la parte está en nosotros, en que usted se arrepienta, en que usted se perdone y en que usted se sujete por medio de la Ruach de Yahweh, por medio del Espíritu del Padre que le ha sido dado. Y que usted batalle la batalla de la emuná, de la confianza en las promesas que el Padre ha dado. Y si las promesas que el Padre ha dado es que le iba a dar de su Ruach HaKodesh, entonces usted tiene que confiar y pedirlo y recibirlo y dejarse moldear en su mente y en su corazón, ¿sí? Y recibir la Torah, como dice Hebreos capítulo 10. Y vamos a Efesios 1:7, dice: en Él tenemos redención, ¿sí? Redención, restauración, ¿sí? Hemos sido redimidos, hemos sido restaurados, hemos sido comprados por su sangre, hemos sido vueltos a la primera autoridad que nos había sido dada antes del pecado, pero no lo creemos, ¿verdad? Y es poco difícil de creerlo, pero ya hemos sido redimidos, ¿sí? Hemos sido perdonados. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre. Nos han comprado por medio de sangre y hemos recibido el perdón de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones, de todo pecado, de acuerdo a la gracia, al favor del Padre que se manifiesta como una riqueza abundante para todo aquel que se acerca a través del Mashiach, ¿sí? Amén, aleluya. Entonces hasta aquí el estudio, ¿verdad? Nuestro Mashiach, ¿sí? Y mediador, nuestro rey, nuestro ungido como rey y nuestro mediador es Yahushua el Mashiach. Así que a todas las personas que escuchan este estudio, por favor mediten en su salvación, mediten en su relación con el Padre, que el único mediador y el único por el cual podemos llegar al Padre es Yahushua nuestro Mashiach. No hay otro mediador. Así que cuide su salvación, corrija si lo está haciendo mal, y que la palabra de Yahweh, el Espíritu del Padre, le convenza del error, del pecado de justicia, de la justicia de Yahweh, que es a través de Yahushua, y del juicio que viene también a través de Yahushua, quien va a descender para imponer un juicio a la tierra. Él es el mediador, Él es en quien debemos de poner nuestros ojos, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Así que reciba shalom, bendición, en el nombre de Yahushua el Mashiach. Amén. Aleluya. Nos vemos al siguiente estudio. Bendiciones. Amén. Shalom. Shalom a todos.